Muchas gracias a todas las personas que aceptaron esta invitación como siempre. Este es nuestro último webinar de la serie No soy un número. Me identifico, me comporto como una tipología del eneagrama. Para este caso, en el día de hoy tenemos la tipología 5. Como es costumbre, las cámaras y los micrófonos estarán apagados, las cámaras no necesariamente. La idea es no sobrecargar la plataforma para que tengamos un ancho de banda suficiente para poder que nos escuchen muy bien y nos vean muy bien. Las preguntas que ustedes quieran hacernos, bienvenidas, las pueden hacer a través del chat y yo se las voy transmitiendo a mis invitados. Esta webinar está siendo grabado. Significa que posteriormente en nuestro canal de YouTube Humanizarte Digital, encontrarán esta grabación y todas las demás grabaciones de los webinars anteriores y de los live que hemos hecho. Entonces, quiero presentarles a mis invitados. Tengo un panel de lujo en esta oportunidad de la tipología 5. Entonces voy a pedirles a cada uno que por favor se presente. Entonces, mi querido y apreciado José Marcial desde España, bienvenido. Te escuchamos, mi querido José. Gracias Germán. Y pues nada, gracias a los demás por estar aquí, por asistir y por el interés que tenéis, que ha suscitado pues esta convocatoria que Germán nos ha hecho. Es un honor, Germán, estar aquí y recibir tu invitación, que te hayas acordado de mí. Y bueno, comentaros que mi aportación pues es, sí, yo me identifico desde hace ya mucho tiempo, conocí el eneagrama hace aproximadamente 27 años, lo conocí con 30 años, de forma casual. Y bueno, en un principio pues estuve un poco desorientado de por dónde andaba yo, pero bueno, en un par de años pues sabía que era una persona mental, al final acabé adaptándome a querer ser o aceptar una realidad que tenía. Hubo un principio que me sentí un poco, no quería aceptar la parte más fea de los 5, si de alguna forma la negaba y me identifiqué como un 7 durante tiempo, ¿no? Pero bueno, al final así la vida y la evidencia y la gravedad pues me va poniendo en mi sitio. Y bueno, me parece muy oportuno el titular que hace, la convocatoria que hace Germán, porque si hay si tenemos todo lo que es la cultura o el grupo de personas que conocemos esta herramienta, de tener una posición un poco fija de los números, ¿no? de verla demasiado estática, cuando el eneagrama es una herramienta muy, muy dinámica. De hecho, lo que es dinamismo, y lo que trata es de sacarnos de la fijación y de lo estático, sino hacernos ver el movimiento. Y entonces el tema como lo presenta Germán, pues me parece muy procedente, porque dentro de nuestra cultura pues sí que hay esta tendencia a ponernos nombrecitos y tal, y ponernos números, y la cosa va más allá, va bastante más allá de que nos pongamos titulares, incluso que nos identifiquemos a veces con cosas que no nos corresponden o que son muy estereotipos, arquetipos interesantes en un principio, pero después pues pueden incluso ser limitantes, y por eso yo creo que esa es la idea que tiene Germán, y encantado de participar con mi experiencia, y un placer estar aquí. Bueno, no podría dejar de pasar esta oportunidad para comentarles algo de José. Yo conocí a José el año pasado en una experiencia absolutamente maravillosa. No tenía la oportunidad hasta antes de conocer a mi querido amigo y maestro, porque ahora lo siento como uno de mis maestros, José Marcial, y fue que tuve la oportunidad de estar con él en el Camino de Santiago. Una experiencia absolutamente hermosa, maravillosa, conmovedora. Bueno,
pues vamos a tener en el mes de agosto un live con José, donde vamos a hablar específicamente sobre ese tema, esa experiencia maravillosa del Camino de Santiago. Es para mí un honor que hayas aceptado esta invitación. Como digo, te considero como uno de mis maestros y lo que vi, el ejemplo de vida que vi de un 5 en transformación en este trabajo maravilloso que haces en el Camino de Santiago me conmovió hasta el tuétano. Entonces, absolutamente encantado con que hayas aceptado la invitación. Muy bien, no menos importante que José, por supuesto, el siguiente panelista que quiero presentar desde Argentina, a mi querido amigo Aniceto Sanabria. Hace bastantes años que no nos veíamos y esta ha sido una maravillosa excusa, como lo ha sido en otras oportunidades, para reencontrarnos con amigos. De modo que, Aniceto, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Germán. Gracias, gente que nos acompaña, a todos los panelistas interesados por este tema del eneagrama. Sin dudas que el eneagrama es un antes y un después. O sea, para cualquiera que se incursiona en el mundo y hace la inmersión en la disciplina, siempre hay un punto de inflexión importante en nuestras vidas. Primero porque salimos un poco de aquello que siempre consideramos una cosa automática para empezar a tomar el timón de nuestras vidas. Y eso el eneagrama ha ayudado mucho, y esto seguramente, Germán, le ha pasado a mucha gente que empieza a conocer el eneagrama. Yo me identifico con la tipología 5, con subtipo social, con lo cual puedo generar, digamos, neutralizar un poco la tipología 5 con este subtipo, y en consecuencia, bueno, hace mucho tiempo, digamos, he ido y lo he conocido a Germán en Bogotá, y después, bueno, toda mi vida es acá en Buenos Aires, en Argentina, tratando de desarrollar justamente el eneagrama a través de todos sus niveles, y siempre pienso, digamos, que el eneagrama para nosotros es un gran legado de la antigüedad que nos permite transformar a una nueva conciencia, y eso es un poco la idea de compartir las experiencias desde mi punto de vista, ¿sí? Lo que nos da el eneagrama, ¿no? Gracias, Muchas Germán, por la gracias. invitación. Muchas gracias, Aniceto. Mirando la imagen de Aniceto a través de su emisión, yo tengo aquí un fondo virtual con el mensaje del patrocinador, que obviamente tengo que tener el mensaje del patrocinador, pero el fondo que tiene Aniceto no creo que sea virtual, pero creo que es el fondo más preciso y más descriptivo para una tipología 5. Entonces está Sí. terrible, maravilloso, y seguro que no es virtual. No. Bueno, Son físicos. Sí. bueno, tengo el placer ahora de presentar a Natalia Giraldo, es la representación femenina eh, de esta hermosa tipología. Muchas gracias, Natalia, mi querida Natalia, por estar aquí. Tengo la fortuna de conocer a Natalia hace muchos años, compartimos nuestro amor por el sufismo y ser discípulos sufis. Bueno, yo no soy tan juicioso como ella, ella es mucho más juiciosa como discípula sufi, pero muchas gracias, Natalia, por aceptar esta invitación y estar aquí. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Muy rico estar aquí y verte después de tanto tiempo. Para mí es bien importante hacer este tipo de actividades. Me identifiqué con un 5 tipología conservación, entonces para mí es un buen ejercicio. Hace tanto tiempo que pasó mi experiencia de conocer el eneagrama, más de 20 y tantos años, y ha sido muy importante para mi vida, tanto en reconocimiento y tomar conciencia sobre mí misma, sobre cómo me comporto, pero también sobre la vida misma. El eneagrama es esta herramienta que nos abre la conciencia a ver el mundo de otra forma, a poder comprenderlo de otra forma. A mi vida llegó, yo todavía siendo una adolescente, cuando lo necesitaba muchísimo, necesitaba esa luz, esa conciencia. Para mí había sido muy claro, digamos, la parte oscura
del eneagrama, era muy crítica conmigo misma, entonces para mí llegó la luz del eneagrama en ese momento, que es lo que me permitió conocer otras cosas, empezar un camino hacia adentro, conocer el sufismo, conocer personas tan bellas que aportan tanto y cómo conocerme más, cómo conocer más la vida y cómo aportar a la vida. Entonces para mí el eneagrama ha sido esa herramienta de construcción, más que de encasillamiento, soy tal cosa, ya sabemos que no, que somos todos muy complejos, todos tenemos una luz impresionante que cada día conocemos día a día. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los otros compañeros panelistas y a las personas que nos están acompañando. Muchas gracias, Nacho. Muy bueno. Mi siguiente invitado reafirma una pauta que ya muy seguramente ustedes se han dado cuenta y es nuestro convencimiento y nuestro amor por el eneagrama espiritual, por este eneagrama que nos muestra ese profundo contenido espiritual. Y por eso es muy grato para mí presentar a un amigo muy querido, Carlos Sánchez, quien, sin abandonar esa estructura de tipología 5 que a veces dentro de los estereotipos mal entendidos del eneagrama los encasillamos como aquellos nerds, cabezones y totalmente racionales, donde aparentemente no cabría el tema espiritual. Y mi amigo Carlos, que lo conozco hace muchos años, discípulo de el maestro Gerardo Esmeldin, es un verdadero honor tener a Carlitos acá como parte de estos panelistas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Germán. Un placer y el honor es para mí por tu invitación. De verdad que muy complacido de compartir con todos ustedes. Bueno, como decía Germán, bueno, yo soy de Medellín, Colombia. Estoy actualmente en un pueblo pequeño, en San Rafael, acá mismo cerca de Medellín. Hace 18 años conocí el eneagrama. Estuve 3 años identificado en el eneatipo 1. Soy abogado, facilitador de la Escuela de Magia del Amor y interesado en enlazar estas dos grandes herramientas, como son el eneagrama y la Escuela de Magia. De pronto más adelantico pueda dar algunas ideas que tengo sobre esto y que les quiero compartir de la forma como me parece que es muy importante enlazar estas dos herramientas maravillosas. Entonces, muchísimas gracias, Germán, por tu invitación, a los demás panelistas y a quienes han aceptado la invitación. Un placer estar acá. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y finalmente podríamos decir que tal vez el novato del grupo, sé que Kevin lleva tal vez el que menos tiempo lleva trabajando con el eneagrama, pero es muy grato tener gente joven interesada en estos temas. Entonces, Kevin, bienvenido. Muchas gracias, Germán. Efectivamente, sí soy la persona más fresca en cuanto a aprender el eneagrama. Llevo apenas un añito y fue por azares del destino. Y la verdad, es una grata sensación tener en cuenta ese detalle de que uno no sabe a lo largo de su vida algunas cosas y de repente con el eneagrama uno puede aprenderlas y no solo identificarse, sino saber llevar tanto lo bueno como lo malo de algunas actitudes que pues a veces uno no tiene en cuenta. Muchas gracias. Muy bien, Kevin. Bueno, hay un reto que les voy a colocar y que es lo que usualmente usamos como metodología, y es para enriquecer al máximo el panel. Vamos a hacer preguntas con respuestas muy cortas. Deben ser respuestas muy cortas. Ojalá que sean respuestas que no superen el minuto, para ser inmensamente concreto y para poder rotar las preguntas y tener la mayor cantidad de intervenciones posibles. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando, observando, que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Entonces, para respuestas breves, reitero,
quiero hacer la primera pregunta y es, desde esa tipología 5, desde ese centro de inteligencia, ese centro de energía racional donde ustedes habitan, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de la dimensión espiritual del eneagrama? José. Bueno, para mí es la dimensión espiritual, de vista mental, no es muy accesible, ¿no? Es más, las personas que a veces nos gusta hablar de espiritualidad, o alguien nos dice que somos... Espiritualidad es un reto muy importante y aparte siempre es algo que se tiene y se pierde. En el fondo somos todos muy materiales, ¿no? Pero sin embargo, desde el punto de vista del eneagrama, el investigar mentalmente, desde la mente, todo lo que hay, los recovecos, al final uno sin querer lo que busca encuentra algo. Esa por lo menos ha sido mi experiencia. Yo he buscado desde la mente y de repente he encontrado cosas que realmente no me esperaba y no desde el punto de vista mental. Por lo tanto, la curiosidad mental que tenemos, o esa energía mental de buscar fuera orientación que tenemos nuestro más desarrollada, a lo mejor, o más accesible que otros tipos, es nuestra herramienta y al final también funciona. Entonces, funciona y también a veces es un obstáculo, porque realmente todo lo queremos comprender y todo nos coincide y todo nos parece que lo encajamos, pero sin embargo estamos fuera de la experiencia. Entonces es a la vez una herramienta y a la vez también es un obstáculo. Para mí continúa siéndolo. En mi día a día continúa siendo un acercamiento y también a veces continúa siendo un obstáculo. Muchas gracias. Nati. Bueno, para mí tiene como dos dimensiones. Entonces está la dimensión, como decía José, que se puede convertir en un obstáculo. Y también esa curiosidad innata que tenemos por conocer todo, entonces asesorarnos de cómo ha vivido todo el mundo, su espiritualidad, las diferentes culturas. Sin embargo, en mi experiencia, en mi vivir, ha sido cuando suelto ese yo sé y me doy la oportunidad de no sé, y tengo la valentía de decir realmente no conozco y me suelto, entonces vivo la espiritualidad de otra forma, donde en ese momento se convierte la mente y la curiosidad en una herramienta que te ayuda a pues que todo esto crezca dentro de ti y alimentarlo de esa forma. Entonces creo que es importante soltarlo, darse la oportunidad de soltar la mente y lanzarse a vivir. Y en ese momento, para esta tipología se abre más la espiritualidad. Muchas gracias, Nati. Kevin. Creo que es un poco de todo, principalmente porque yo creo que una metáfora sería que somos más como unos relojes analógicos y vemos todo desde la racionalidad de, pues la espiritualidad no cabe con esa palabra, no compagina. Y al final yo creo que se vuelve como un match-up o una mezcla de todo, de todas las culturas, de todo lo que uno necesita saber, porque eso es lo que uno necesita saber. ¿Por qué y para qué? Ok, muchas gracias, Kevin. Carlos. Pues mira, la espiritualidad acá, desde la tipología 5, la veo así. En primer lugar, cuando comprendemos que el universo es una escuela perfecta, que a esta escuela venimos a aprender todo lo que la escuela enseña y no solo unas pocas cosas, entonces es necesario recorrer todos los eneatipos para aprender
todo lo que cada eneatipo enseña. Entonces, una sola experiencia de vida no es suficiente para aprender todo lo que nos enseñan los diferentes eneatipos, entonces es necesario recorrerlos todos, es necesario entonces vivir muchas experiencias de vida y dentro de esas experiencias de vida, pues obviamente digamos, ubicándonos en todos los diferentes eneatipos y subtipos, aprendiendo de todos ellos, superando los obstáculos que implica cada uno de ellos, como muy bien decía José Marcial, y también aprovechando las herramientas que tienen, y en cada uno de esos etapas reconocer que no sé, que es algo, es duro, pues, concretamente para el eneatipo 5, llegar a una de las conclusiones socráticas, solo sé que nada sé, en un acto de humildad, y entonces eso me permite a su vez irme conociendo a mí mismo e irme disponiendo para transformarme a mí mismo. Entonces la parte espiritual, una de las tantas consecuencias desde del eneagrama y en relación con la espiritualidad es tener claro de que son necesarias muchas experiencias de vida y ubicándonos en todos los diferentes eneatipos para aprender todo lo que cada eneatipo enseña. Ese sería básicamente. Muchas gracias, Carlitos. Aniceto. Mira, durante mucho tiempo uno ha transitado el eneagrama de la personalidad y eso tiene que ver cuando empezamos a adentrarnos en el conocimiento. Y evidentemente que una de las cosas, la tipología 5, que juega muy fuertemente, es el apego a la verdad, la búsqueda de la verdad y a través de discernir claramente aquello de lo que es superficial de aquello que es más profundo, ¿no? Y en este desarrollo de la personalidad 5, en mi caso, lo que me ha llevado es a profundizar en ese conocimiento y en un camino interior. En esa búsqueda de camino interior, cuando uno empieza a saborear el conocimiento, la sabiduría, empieza a desarrollarse un nuevo estado de ser y ahí aparece la conciencia. Y cuando aparece la conciencia me condujo, y probablemente a muchos la tipología 5, los conduce al concepto del yo soy. Cuando uno empieza a trabajar con la conciencia, una conciencia superior donde el conocimiento superficial de la mente, si se quiere, de la mente inferior, ¿sí? Muy racional, muy analítico, no alcanza a dar respuesta suficiente a aquellos que hace al propósito de la vida, aquello que lo nutre, lo vivifica y tiene su sentido de ser, ahí es cuando uno hace una especie, digamos, de cambio de eslabón, un cambio de frecuencia y empieza a trabajar con esta conciencia. Y cuando aparece la conciencia, entendemos y comprendo yo desde mi tipología que estamos en un estrato superior al propio conocimiento, a la propia información. Es decir, la conciencia está por encima de la información. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Tengo un amigo 5 que alguna vez me contó una anécdota que le ocurrió con su esposa. Tenía 2 niños pequeños y su esposa un día le dijo, oye, vamos al club porque los niños ya parecen un vaso de leche, necesitan algo de sol. ¿Por qué no vamos este fin de semana al club? Y mi amigo tipo 5 le respondió, ve tú, que con uno de los 2 que se aburra es suficiente. Yo me quedo aquí estudiando. Y los 5 tienen fama de ser cuzumbos solos, aquellos animalitos que los gatos solos también los llaman, que siempre están solos, solamente por un corto periodo de tiempo de apareamiento se emparejan y luego vuelven y se van y siempre quieren estar solos. Entonces, me gustaría hacer esa pregunta y en días previos que hablaba con Natalia, por eso quiero hacerle primero la pregunta a Natalia, me ha compartido algo sobre el tema de cómo estos días de aislamiento ha sido como un momento propicio para esa búsqueda. Como esto lo escuchan no solamente tipologías 5, sino personas que tienen la fortuna de compartir
con sus vidas con tipología 5. Me gustaría escuchar la reflexión de cada uno de ustedes sobre ese anhelo, esa tendencia o esa búsqueda de ser el Cusumbo solo, de estar solos. Natalia. Sí, efectivamente, en mi caso, bien particular, esta cuarentena ha sido muy fácil. Ha sido realmente un espacio de recogimiento. Tengo mi trabajo desde la casa. Entonces ya tengo asegurado, digo, el sostenimiento. No tengo ese miedo innato a perder ese sustento. Entonces, para mí la tarea, y la he hecho consciente, es mantener la comunicación. Mantener la comunicación porque tiendo a querer estar sola, he leído montones, escucho la música que me gusta, busco de vez en cuando una película, pero sobre todo estoy conmigo misma. Entonces, he buscado la tarea de comunicarme a través de otras formas. A través de un chat, a través de una videoconferencia, a través de llamar a mis amigas y tratar de hablar, porque tiendo a enconcharme. También entonces he buscado cocinar, es como la forma de salir, ya que no podemos salir y de hecho yo salgo cada 15 días, cada 20 días obligada, porque me toca ir a pagar algo, pero estoy feliz en este momento que estoy así. Con la conciencia de que es parte de la personalidad, que no es que sea malo, pero sí hay que tenerlo en cuenta para no apartarse del otro ser humano, para no apartarse del mundo, porque tiendo a formar un mundo paralelo, a formar un mundo en el que me lleno de cultura, de sueños, de información, y vivo bien. Sin embargo, me empiezo a alejar de una realidad humana en este momento, ¿no? Y para evitar caer en esa trampa, entonces, pues busco comunicarme. En esas estoy. Pero sí, en este momento para mí es un momento cómodo. Ok, muchas gracias. José. Bueno, pues en mi caso, digamos, cómo lidio yo con la soledad y la compañía, ¿no? Bueno, pues fue una de las cosas en las que me ayudó a orientarme hacia conocimientos más allá. Yo sí soy una persona que de alguna forma soporto o de alguna forma me gusta tener mis espacios en los que estoy solo, en los que me dedico a mis cosas, pero a la vez dentro de mí hay una inmensa gana de comunicarme con las demás personas. Lo que sí es cierto que a lo mejor lo que a mí me diferencia de otras personas de nuestra tipología o de otras es que ese contacto pues no tiene para mí que ser continuo. Yo lo necesito y lo quiero, y necesito tener a alguien enfrente, quiero trabajar para alguien, tengo mi familia, pero también necesito mis espacios para poder estar conmigo mismo. Y eso sí que es una de las cosas que tal vez más nos caracterizan, la necesidad de esos espacios. Que uno como no está, cuando uno empieza el tema del autoconocimiento, uno no sabe cómo son realmente los demás. Nos parece a veces muy normal ser así, es decir, yo no tengo sensación de estar desconectado de los demás. Ahora que puede llegar un momento que recibo informaciones de fuera y me dicen, bueno, tú creerás que no estás desconectado, pero realmente cuando realmente hay un tema emocional por medio, pues bueno, pues a lo mejor lo resuelves no poniendo la emoción, digamos, en el asador, sino a lo mejor enviando un mensaje más mental o a veces cuando hay que poner el instinto y dar un paso adelante, un puñetazo en la mesa, pues a veces preferimos dar un razonamiento y realmente no procedía. Entonces a la pregunta que haces, pues yo creo que es una de nuestras características el tener, el estar a gusto, el estar cómodo, el tener un lugar de comodidad dentro de nuestra soledad que es a la vez nuestro beneficio y también nos podemos perder ahí. También es cierto. Ok, muchas gracias. Kevin.
a primera vista es una bendición estar aislado, entre comillas. El problema viene cuando uno entra en una especie de limbo en lo que simplemente uno ve un metro más adelante y ya. La solución y lo único que uno puede hacer es dar un salto de fe, porque uno siempre va a tener como el razonamiento tratando de descifrar el por qué y para qué, pero si uno no da el salto a comunicarse pues, con sus seres queridos, con sus compañeros, uno simplemente se va a quedar ahí como una eternidad. Eso es lo que básicamente puede pasar. Gracias, Kevin. Aniceto. Bien, comparto con mis panelistas y colegas, ¿no?, de tipología. Lo que yo quisiera precisar con respecto, digamos, al concepto de la separación es que la tipología 5 para mí no es una persona que se desconecta o que le resulte difícil aislarse del resto. Le resulta como una cosa natural. Y de hecho, digamos que cuando en esta etapa de confinamiento, esto en realidad lo que hace es ayudarnos a nosotros. O sea, la pandemia hicieron para nosotros, no para otros, porque nosotros tenemos una riqueza interior que podemos estar años en nuestra vida interior y podemos pasarla re bien, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Seguramente como Natalia, que pasó leyendo libros y qué sé yo también he hecho en mi caso, no solamente la lectura de nuevos libros y repaso de unas anteriores, sino que me permitió, digamos, empezar a trabajar sobre esa profundidad y esa conexión interior, ¿no? Lo que yo quisiera precisar es que en la tipología 5, y en especial el subtipo social, en realidad, digamos, justamente está balanceando entre esta necesidad de refugiarse internamente y la necesidad de articular un poco con el exterior. Pero esa articulación con el exterior, por más que uno puede trabajar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista intelectual, porque yo soy docente de la universidad y de escuelas secundarias y terciarias, me permite la interacción. Una cosa difícil para la tipología 5 es la conexión emocional con el otro, ¿sí? El conmoverse con el otro. Es algo que yo lo estoy trabajando y que por ahí a lo mejor para otra tipología tipo 2 le resulta una cosa normal y natural. Para mi tipología y en mi caso es una cosa más difícil porque el espacio mío es un espacio muy, muy propio, ¿no? Entonces ahí es un poco lo que estoy trabajando. Y con respecto, digamos, a esta libertad que tenemos, digamos, del viaje interior, nos permite un refugio y también nos permite trabajar con el silencio. Ese silencio para nosotros es vital. El silencio, el espacio, el tiempo, son dos cosas importantes, tanto el espacio como el tiempo, en donde el tiempo y el espacio necesitamos definir nosotros. Con quién compartimos y a quién no compartimos. Y ahí somos bastante, si se quiere, un poco más, a ver, no es tan gratuito ingresar a ese espacio. Sí, por lo menos en mi caso. Gracias. Ok, gracias. Carlos. Gracias, Germán. Mira, pues yo estoy desde hace 7 años en un pueblo pequeño. La vida me trajo acá por ofertas laborales. Y entonces esta situación venía pues de una ciudad grande y me ha exigido acá relacionarme con todo tipo de personas, ya no ser tan selectivo como de pronto era en la ciudad y que daba gusto a mi eneatipo, siendo selectivo pues con mis amistades y mis relaciones. Acá pues he aprendido a relacionarme con todo tipo de personas y con este asunto de la pandemia he tomado conciencia de que necesito realizar acciones concretas para no dejarme llevar por las tendencias aislacionistas de mi eneatipo. Entonces he estado, bueno, en cursos online y liderando, tratando de crear un grupo de estudio o adhiriéndome a otros grupos de estudio. En comunicación pues también telefónica con amigos, con la familia, en fin, porque soy consciente de que si no realizo estas acciones concretas, puedo caer en la comodidad de aislarme en forma permanente, desconectarme del mundo y dejar que la única conexión con el
mundo externo sea el trabajo, la parte laboral. Entonces, sí soy consciente de que es necesario hacer esas acciones concretas y es rico porque he aprendido a disfrutarlas, ¿cierto? Tal vez en un comienzo eran más sufridas, representaban más un esfuerzo y ya ahora es más fluido el hacer nuevas amistades, en fin. Entonces, bueno, por el hecho de estar en un pueblo pequeño, como digo, y al que apenas hace una semana llegó el virus, entonces habíamos tenido bastante libertad hasta hace unos días. Creo que para mí la cuarentena pues apenas va a empezar en forma como ahora. Y es lo que he tomado conciencia, la necesidad de esas acciones concretas para contrarrestar esas tendencias al aislamiento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero transmitirles una pregunta que una amiga muy querida se hace y de pronto, ¿qué mejor ustedes para poderla responder o retroalimentar a esta persona? Esta amiga tiene un hijo adolescente que pareciese, construyó una estructura de personalidad 5. Entonces, digamos que el tema pasa por el hecho de que como adolescente hay una dificultad en la comunicación entre ese adolescente y el adulto. Entonces, digamos que ahí hay un principio de dificultad. Pero si a eso le sumamos el aspecto de que este chico posiblemente construyó una estructura de personalidad 5, entonces para ella le es muy difícil poderse relacionar con su hijo, acompañar a su hijo y en alguna medida apoyarlo, porque este chico se mantiene encerrado en su habitación, no quiere salir de ella lo estrictamente necesario, muy callado, muy retraído, muy introvertido, no comparte con su hermana, con su padre, con su madre, con su familia. Entonces, digamos que ahí aparentemente había una situación bien compleja porque hay como una dualidad. Ese aspecto natural de la brecha generacional con el adolescente y para rematar una tipología 5 que no tiene ningún interés aparentemente de interactuar y relacionarse con con las personas que están compartiendo su vida. Entonces, yo sé que José tiene hijos y muy seguramente no sé si podrías darle algunos tips a esta madre de cómo romper esa barrera o cómo apoyar a su hijo, qué sería lo que podría pasar ahí, lo que pudiese hacer ahí. Bueno, es difícil porque una cosa es pasar del ámbito del conocimiento genérico a los casos concretos, ¿no? Y entonces es muy difícil dar una recomendación o un caso o algo realmente que sea efectivo para una persona determinada en un momento determinado. Lo que sí hay que tener en cuenta, digamos, que esta tendencia que tenemos al aislamiento o esta tendencia gótica de la personalidad no es más que miedo. Detrás lo que hay un miedo a la comunicación o al no sentirse, y eso hay un momento que hay que cogerlo por los cuernos. Lo que pasa es que un adolescente tiene menos capacidad para coger por los cuernos este asunto. En el fondo, detrás de la personalidad lo que hay es el miedo, que le podemos dar diferentes nombres, pero en el fondo es un miedo a la muerte que tenemos todos los seres humanos que estamos vivos. Eso es lo que hay en el fondo de las construcciones de la personalidad. Ahora, cuando hay casos que pueden ser más extremos o menos extremos, obviamente hay muchas personas que sí tenemos una vida funcional, siendo de cualquier tipología, pero cuando eso se vuelve no funcional, el tener sensibilidad, porque esa persona realmente no es que le guste estar aislado, a nadie le gusta estar aislado, a nadie le gusta irse de la realidad, a nadie no le gusta ver con objetividad lo que hay afuera y el tesoro que es la vida. Eso no le gusta a nadie. Lo que pasa es que te estás defendiendo de alguna forma. Entonces, sobre todo a esa edad, el tema de tender, ser consciente de eso y en la medida de la profundidad, digamos, del caso o del daño o del no daño, hay posiciones que son sanas aun siendo así, ¿no?
Sobre todo tender puentes amables y facilitar la comunicación, facilitar. Pues hay que dejar espacio. Los 5 os agradecemos mucho que nos dejen espacio para que nosotros espontáneamente salgamos fuera. Si se nos aprieta, ahí entonces nos defendemos más. Entonces el dejar espacio, sé que eso como padres o a veces como educadores no es fácil, porque uno también tiene su propia estructura. Pero los 5 agradecemos mucho que nos dejen espacio para que nosotros salgamos por nuestro propio pie, que es lo que realmente deseamos. Es lo que realmente deseamos. Maravilloso, muy bello, muchas gracias. No sé si Aniceto tenga hijos. Sí, pero en realidad no he pasado por estas experiencias, con lo cual, digamos, la comunicación es bastante fluida, no tengo ese tipo de inconvenientes, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo que dice recién, digamos, es bastante cierto. Nosotros necesitamos nuestro espacio para que nosotros mismos generemos la apertura. Primero porque el 5 es bastante autónomo. Y el hecho, digamos, de que haya personas que quieran ser controladores de ese 5, evidentemente que va a generar confrontación. Con lo cual, digamos, no a la confrontación, sino darle el espacio para que la persona encuentre su camino y empiece. Otra de las formas es, seguramente esa persona tiene alguna conexión con alguien, ¿sí? Amigo, pariente, vecino. Debe estar utilizando un canal de comunicación, que puede ser internet, que puede ser comunicación telefónica, puede ser juegos. Entonces, a veces, una de las formas que yo he conseguido con algunos amigos es que se vuelvan a conectar a partir de, no del lugar, porque a veces los padres con los adolescentes tienen una dificultad muy seria de la comunicación. Entonces, lo que tiene que buscar es los pares de esa persona, los pares de los hijos, ¿sí? Y se comunica vía inversa, no en forma directa, sino vía inversa. Y al final la información llega, la comunicación se hace. Muchas gracias, Aniceto. A ver, la versión de la juventud de Kevin, no sé si tuviste esa situación siendo adolescente, de aislarte como adolescente y además como 5. Cuéntanos un poquito, que podría ser una buena retroalimentación para esta madre. Yo creo que, pues, desde mi experiencia no fue tan insana la situación, pero uno sí tiende a entrar en ese limbo típico pues, de la tipología 5. Pues yo de adolescente, gracias a Dios, pues tenía buenos compañeros y siempre pude estar con ellos y no estuve expuesto pues a estos momentos oscuros, entre comillas. Yo pienso que un consejo que se puede hacer es nada más apretar un poco y aflojar. O sea, no puedes presionarlos mucho, toca comprenderlos primero y pues tratar de hacer pequeños movimientos para que pues no se sientan como invadidos, tal vez. Muchas gracias, Kevin. Carlitos. Bueno, en mi pubertad... Se te apagó el micrófono, Carlitos. Se te cerró. Ahí. Ok, ya. Entonces, yo pienso que, bueno, en primer lugar, serviría mucho manifestarle a este joven que lo aceptan como es e invitarlo a que acepte también a las demás personas de su familia como son y acudir, digamos, como los 5 respetamos el conocimiento, las figuras de autoridad, acudir a una figura de conocimiento de autoridad como podría ser el psicólogo del colegio, ¿cierto? Entonces sería la recomendación mía para que a través de ese psicólogo entablar esa comunicación para que este chico empiece a buscar la felicidad por sí mismo, no queriendo cambiar a los demás, no queriendo cambiar el mundo externo, sino que empieza a comprender que la felicidad está en aceptar el mundo como es, comprender que es perfecto todo lo que sucede afuera y empiece a trabajar sobre sí mismo y a conocerse a sí mismo. Sería pues mis recomendaciones. Muchas gracias, Carlitos. Natalia, tú nos comentaste que cuando conociste el eneagrama eras adolescente y muy seguramente
tú desde lo que viviste y esta nueva dimensión, ¿cómo te hubiera gustado que hubiesen tenido tus padres una actitud hacia ti desde lo que hacías, sentías y pensabas en ese momento? Bueno, efectivamente, escuchando a esta madre sobre su hijo me recuerda mucho mi adolescencia, que fue bastante difícil. Creo que para mi madre, para mí fue una etapa compleja y nos llegó el eneagrama como una herramienta muy importante. Sí, en mi caso, y me recuerda también lo que decía José Marcial sobre darnos el espacio para nosotros poder salir. Creo que hay algo muy contraproducente es cuando se le insiste y se le insiste y se le insiste a la persona con tipología 5 y sobre todo en esta etapa que es compleja de la adolescencia, de salir, de expresarse, nos enconchamos más, nos aislamos más. Mm, para mí fue importantísimo y creo que es como una herramienta que puede utilizar la familia para colaborarle a la persona a abrirse y a salir de ese miedo, porque hay mucho miedo en esa etapa, es el miedo a no le voy a gustar a la gente, no lo voy a lograr, no voy a lograr aprender lo que debo aprender para poder subsistir. Hay mucho miedo en esa etapa, entonces creo que es importantísimo el afecto. Para mí fue muy importante el afecto, me acuerdo mucho de mi abuela que ponía como esos dulcecitos de afecto que me atraían a salir de mi cuarto, que en esa época incluso yo lo llamaba mi madriguera. Mi cuarto era mi madriguera y era como tal, tenía toda la biblioteca dentro del cuarto, tenía en mi caso mi instrumento también que tocaba y de ahí no salía si no era para comer o para conseguir comida, ¿sí? Mi abuela siempre cuando me veía por fuera me decía esa palabra cariñosa o me decía, venga mi hija, le tengo esto, le gusta. Y esas pequeñas muestras de afecto atraen, porque logran a mí lograban conmigo que yo saliera y conversara con ella un ratico. Entonces, mientras me comía lo que ella me estaba dando, ella era la oportunidad de poder comunicarse con el otro, ¿sí? En mi caso con mi mamá fue importantísimo el eneagrama, ella lo hizo un mesecito antes que yo y empezamos a tener entonces otro nivel en el que hablar, no un nivel de venga y salga y únase a la familia, sino somos una familia, te comprendo y yo también te comprendo en lo que es tu forma de ver la vida. Entonces creo que es importante esas partes de ofrecer afecto. Para el 5 nosotros, aunque no expresamos mucho nuestras emociones, como decía Marcel, pero damos una palabra más racional o damos una visión más racional del asunto o de la situación, es importante cuando nos ofrecen afecto. Lo disfrutamos, aunque no nos salga tan fácil darlo, disfrutamos mucho recibirlo. No se te escucha, Germán. Ya, gracias. Que muy chévere y me encantó lo de la abuelita. Me acuerdo mucho a mi abuelita que me hacía comer espinacas que no me gustaban y me las preparaba de tal forma que no me daba cuenta que comía espinacas, pero eran espinacas. Muy buen tip ese de la abuelita. Muchas gracias, Nati. Bueno, vamos como en los últimos 15 minutos. Una pequeña pausa para el mensaje del patrocinador. En este fin de semana estamos quitando el eneagrama de la luz. Empezamos hoy, vamos a estar martes y domingo y lunes. Del próximo fin de semana vamos a tener introducción al eneagrama vivencial. Van a ser 2 días para personas nuevas, neófitas, personas que no tengan ni idea sobre el eneagrama. Este es un nivel introductorio para que conozcan, pero desde la versión experiencial, vivencial, que digamos que es nuestro valor agregado y desde donde consideramos que es más hermoso y vivir el eneagrama. Y en agosto tendremos nuestro seminario más conocido, que es el despertar del ser, en el mes de agosto. Hay una pregunta aquí que nos hacen por el chat y puede que sea la última que podamos responder,
Y dice, ¿cuál es la diferencia entre el eneatipo 5 y el eneatipo 9 en cuanto a que siento que ambos buscan estos espacios de soledad? Bueno, creo que la persona se puede referir al tema que como un denominador de la triada 9, 4, 5, y son los retrayentes del eneagrama, los que se retraen, pero por diferentes motivaciones. Obviamente, lo que lleva a un 9 a retraerse es muy diferente a lo que lo lleva a un 5 y a lo que puede llevarlo a un 4. ¿Quién de ustedes quisiera contestar esta pregunta para resolver esta inquietud y pasar a otra pregunta? ¿Alguien que quiera responder esta? Pues la verdad yo no tengo tanto conocimiento como para responder esa pregunta. Ok. A ver, Carlitos. Yep. Bueno, pues los 5 nos retraemos, pero sucede con el 9, de que el 9 es más sociable. El 9, digamos, de pronto lo haces por indolencia. Nosotros lo hacemos de pronto es porque somos avaros con nuestra compañía, avaros para compartir nuestro afecto, nuestro tiempo. Entonces es más por esa especie de avaricia que manejamos, mientras que el 9 lo hace es de pronto por indolencia, por pereza, pero el 9 es alguien que socializa mucho más fácil que un 5. Entonces esa sería básicamente la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Muy claro, Carlitos. Muy bien, la última pregunta. ¿Qué tips le darían ustedes a aquellas personas que tienen la fortuna de compartir su vida con un tipo 5 y a veces les sea muy difícil entender esa tendencia muchas veces o a aislarse o a ser avaros con el tiempo, con el dar al otro? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes le darían a personas que tengan la fortuna de compartir su vida con un tipo 5? Aniceto. Una de las cosas que yo veo es que, primero, que los 5 escuchan todo. Pueden no hablar, pueden no manifestarse, pero escuchan todo. Y esto es aplicable porque tienen una comprensión de una realidad totalmente sistémica, global, sin perder los detalles. En consecuencia, digamos, tiene una lectura y cuando necesita espacio para sí, silencio interior, hay que respetárselos, así como para cada tipo, ¿no? Eso es lo que yo pienso, digamos, que primero, uno puede hablar en tanto y en cuanto sea de interés para ese 5. Uno puede sentir, ¿sí? Como lo hacen los 5. Los 5 son muy sensibles. Son muy sensibles. Si se quiere, somos más sensibles que los 2. Increíble. Nada. Ok, gracias, Aniceto. Carlos. Sí, muy cierto lo que dice nuestro amigo. Somos demasiado sensibles, lo que pasa es que lo disimulamos. Lo disimulamos, nos lo tragamos, de pronto el eneatipo 2 lo expresa, cuando se siente lastimado lo expresa, nosotros no lo expresamos, nos lo vamos guardando, y entonces eso trae un inconveniente que la otra persona de pronto no se da cuenta de que, el eneatipo 5 que tiene al lado está de pronto sufriendo simplemente porque no expresa esas situaciones. Entonces, sí, a los 5, por ejemplo, a mí personalmente me encanta que me pregunten cosas y si son temas pues, que domino, pues me encanta responder, asesorar, ¿cierto? Y también nos gusta escuchar a los demás, pero también obviamente que nos escuchen, ¿cierto? Y bueno, la aceptación, ¿cierto? El ser aceptados, que se nos dé el espacio para aislarnos y también luego para compartir y que no se nos cuestione pues porque el hecho de que en un momento dado queramos estar a solas, ¿cierto? Puede ser simplemente querer entrar en una forma de meditación activa o dinámica en un momento dado y luego ya querer compartir. Entonces que no
no cuestionar esa actitud, porque es una necesidad pues para el eneatipo 5 estarse pues buscando su propio espacio. Muchas gracias, Carlos. Kevin. Pienso que lo primero es comprender. Lo segundo sería, tienes que ser bastante perceptivo con un eneatipo 5 para no ser muy invasivo. Pero en realidad lo divertido viene es cuando tienes algún problema que puede ser resuelto racionalmente hablando o necesitas algún consejo. Si tienes esta situación, el eneatipo 5 es la solución a eso. Te vas a divertir mucho porque obviamente el mecanismo se activa cuando este tipo de situaciones se presentan. Pero el resto, cuando la persona ya quiere tener su espacio, pues hay que comprenderlo y dejar que esté en esa situación. Muchas gracias. Natalia. Bueno, la convivencia en familia diría que nosotros a veces nos comportamos, aunque no es mi animal preferido, diría que nos comportamos a veces como los gatos, que necesitamos nuestro espacio y asimismo hay momentos en que nos acercamos buscando que nos consientan un poquito. ¿Sí? Comprender esa parte arisca de la personalidad, porque es como una parte arisca, ¿no? De quiero tener mi espacio y mi espacio es mi espacio, o sea, la necesidad de tener un momento de soledad, de recogerse, que para nosotros, para los de afuera puede parecer soledad, pero realmente para el 5 es todo un mundo, es un mundo interior gigantesco y infinito y sin límites. Entonces, comprender esa parte de que el 5 también necesita su espacio de afecto. Yo insisto en el afecto porque sí, somos muy sensibles, somos muy, por dentro sentimos mucho. Digamos que tenemos un ala hacia el 4 gigantesca a veces, no solo hacia la parte que puede ser muy ética, muy moral, que también la tenemos muy arraigada, pero también hacia el afecto. Entonces, en la parte de la convivencia con la familia es muy importante reconocerle eso a la personalidad, esa necesidad de afecto, manteniendo también el darle la posibilidad de tener su propio espacio a la persona y que la persona sienta la libertad de no sentirse obligado al compartir con el otro, porque eso también puede pasar mucho en el hogar, ¿no? Es que me siento obligado a compartir o si no mi familia se siente mal. Entonces es como ese balance de poderle prestar a la persona su espacio y así mismo que la persona se pueda acercar cuando lo requiera. Lo otro que considero muy importante es cuando el 5 tiene mucho conocimiento acerca de muchas cosas, es muy curioso. Entonces, una forma de la familia de acercarse a él es preguntarle, está pasando esto de la pandemia, sobre el coronavirus. Seguro todos los 5 ahorita estamos haciendo un pequeño máster acerca de cómo funciona este virus, de cuáles son las mejores formas de mantenernos aislados o la mejor forma de cuidarnos. Seguro todos aquí ya saben cómo limpiar los alimentos de la mejor forma o sí, cómo colocarse bien un tapabocas. Entonces, eso llevado a otros campos puede ser como la biblioteca familiar, es el 5. Entonces puede convertirse en eso y eso ayuda a la convivencia también con la familia. Muchas gracias, Nati. ¿Y José? Bueno, yo, tanto de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, se me ocurre decir que esto que se habla de este eneatipo, el tema del aislamiento, el asunto es que es un aislamiento que ponemos distancia. El aislamiento en cualquier tipo, cualquier persona que no está realmente bien, pues realmente está aislado de los demás, aunque esté en contacto contigo.
El aislamiento nuestro es que ponemos distancia, por eso a veces se habla de la forma de aislarnos nosotros más que en otros tipos. Nosotros no estamos más aislados desde mi punto de vista que ningún otro tipo. Nosotros podemos tener una comunicación y un afecto a nuestra manera, pero tan importante como cualquier otro. Lo que pasa es que va en nuestras píldoras, en nuestra forma de hacerlo. Aunque sí es cierto que de vez en cuando necesitamos nuestro espacio y nuestro tiempo solos. Pero después nos podemos comunicar y podemos estar súper conectados, y lo estamos, y podemos aportar conocimiento cuando realmente somos capaces de transformar la información en conocimiento, eso que decía Natalia. Somos la fuente de conocimiento que pueden tener a mano algunas personas, porque siempre nuestra cabeza quiere sintetizar y generar salidas. Y eso es, en fin, lo comunicamos. Y también desde el punto de vista emocional, no de una forma continua y a nuestra manera, pero también somos fuentes de comunicación y de afecto a los demás. A lo mejor con coger la mano, o a veces el acompañamiento en el silencio es tan rico en lo que nosotros hacemos, como a veces de forma más extrovertida. Muchas gracias, José. Pero tengo que confesarles algo. No sé si es por mi conducta de tránsito al 5, donde voy o iba con mucha regularidad, que se me ha pasado el tiempo volando, escuchándolos, más que en ningún otro de los webinars que hizo, viendo que ya son 9 con este tema y se me ha pasado el tiempo volando. Ya cumplimos nuestra hora y no abusamos de nuestro auditorio. Les recuerdo a las personas que están aquí que esta noche en nuestro canal de YouTube, Humanizarte Digital, van a encontrar este webinar para quien quiera compartirlo con otra persona. A mis panelistas, mil y mil gracias